hoy vamos a concentrarnos en la segunda parte del tema que ya iniciábamos el día de ayer sobre el espiritismo en los últimos días. Así que vamos a orar y vamos a entrar de lleno ya a este tema. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos sabiduría para que al aferrarnos a tu palabra, sea tu palabra nuestro escudo frente a los engaños del enemigo, que serán cada vez más fuertes, cada vez más sutiles, cada vez con más señales y más engaños que intentarán engañar a tu pueblo. Pero rogamos que por favor tú nos ayudes a aferrarnos a ti, pase lo que pase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el tema de hoy, pastor, porque como es la segunda parte del tema que ya veíamos el día de ayer, hablando de cómo falsos cristos, falsos maestros van a hacer señales, el mismo apóstol Pablo reconoce que Satanás mismo puede disfrazarse como ángel de luz y por lo tanto no es extraño, dice él, que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, que todo parezca que está haciéndose conforme a la voluntad de Dios cuando está en contra de la voluntad de Dios. Como la bendita esperanza, como dice Tito, es nuestra esperanza que Jesús va a venir por segunda vez, ¿por qué a Satanás le interesa tanto en este tema del espiritismo engañarnos sobre esa bendita esperanza? Que es, como entendemos en la Biblia, cuando resucitan los muertos, es decir, cuando se da ese evento maravilloso, los vivos, los santos vivos son transformados y finalmente estaremos con el Señor para siempre. Y lo enfoco en este sentido porque al parecer lo que vemos en la Biblia, pastor, es que todos estos engaños lo que tratan es de socavar la esperanza en la segunda venida de Jesús. Bueno, totalmente, creo que todos los cristianos a lo largo de las edades lo que más hemos deseado es encontrarnos con Cristo. Amén. Esa es nuestra gran esperanza, eso es lo que cuenta. El cielo es el cielo por Jesús, por la persona de Jesús, aquel que nos amó tanto. Y Satanás lo sabe muy bien. Ahora, ¿qué tal engañar a las personas? Porque ayer yo mencionaba al final extraterrestres y todo eso, y se pinta una cierta cara y se dice, mire, hay una base en Estados Unidos, en otro lugar en el mundo, donde ahí tienen congelados cuerpos de extraterrestres, o los tienen ahí y vemos formas extrañas y todo eso. Pero Satanás trabaja por un lado con algunas personas con eso, claro, pero con la gran mayoría de la cristiandad, él lo que va a tratar de hacer es ir a través del engaño religioso, o sea, usando esas cosas que a nosotros tanto nos llaman la atención, porque tiene que ver con lo religioso, la persona de Jesús, y entonces ahí es donde él hará ciertos milagros y ciertas cosas relacionadas con la figura de Jesús, para decir a las personas, mire, aquí está el Cristo, lo leíamos ayer, sí. Va a estar en tal lugar, está haciendo estos milagros, van a haber sanidades. Y voy a decir algo, van a haber sanidades que no tienen explicación. Yo nuevamente lo vuelvo a repetir, el hecho de que Satanás esté detrás de estos engaños no significa que son simples o sencillos, no tienen explicación. Usted lo mencionaba. Recuerden que él mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque él fue un ángel. Sí. Él pertenece a otro reino. Él no pertenece al reino humano. Él no es un ser humano como nosotros. Él es un ángel caído ya, por supuesto, pero algo tiene él. Tiene otros poderes, tiene otras facultades que no tenemos nosotros, junto con sus ángeles malos, y es lo que él utiliza para engañar. Y más que todo, creo que tocando esa esperanza que hay, ya vino Jesús por aquí, y habrá señales, habrá milagros, habrá esto, pero nuevamente, ¿por qué está interesado él en imitar a Jesús, hacerse pasar como Jesús? Y aquí vuelvo a repetir una vez más, porque ya vimos que está interesado en hacerse pasar por los que murieron, ok, pero es un abuelo, un tío, un hermano, pero ahora, ¿por qué está interesado en hacerse pasar por Jesús? Porque entonces con esa figura de que Jesús ha venido, él va y engaña a las multitudes, pero va a ir a los líderes religiosos, claro, va a ir a los líderes políticos, los va a reunir el supuesto Jesús que ha venido, el supuesto Cristo, y entonces ahí les va a animar a ellos a hacer leyes, a hacer acuerdos
que van en contra de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros reconocemos y decimos, ese no es Jesús, ese no es enviado del cielo por Dios. Y aquí voy a decir algo en esta sección que estoy explicando. Cuando Jesús estaba en el desierto de la tentación, recuerden ustedes, después de 40 días de ayunar, no comer, después de 40 días, ¿cómo estaba él físicamente? Débil. Debía haber estado débil. En ese momento se apareció un ser majestuoso. Jesús no sabía quién era. Recuerden ustedes, Jesús vino, puso a un lado su poder, eso es la famosa kenosis, él puso a un lado su gloria, su parte divina. Y él ahora está enfrentando todo esto como un ser humano igual que nosotros, dependiendo de su Padre Celestial. Estaba en comunión con Él. Aún así, miren, Satanás no respetó ni siquiera a Jesús y se le pone ahí como un ángel, se le pone como un ser de luz. Jesús no sabe todavía quién es y Jesús piensa, bueno, es probable que él pudo haber pensado, Dios me está ya mandando un ángel respondiendo. ¿Cuándo se dio cuenta Jesús que este no era un ser de luz, no era enviado por el cielo? Cuando habló. Que la primera palabra que dijo, si eres, eso expresaba duda. Lo mismo que Satanás a través de la serpiente hizo en el paraíso allá con Eva, con que Dios os ha dicho. Cuando él dijo, si eres el Hijo de Dios, porque previamente al desierto Jesús había sido bautizado, una voz del cielo había dicho, este es mi Hijo amado. Entonces Satanás mete ahí esa duda. Ahí Jesús se da cuenta. ¿Qué hace Jesús para refutarlo? No hace un milagro, no manda ahí un rayo para que lo parta, no, que hubiera sido una buena idea. Pero no, ¿qué hace? Lo que Jesús hace es, se va a la palabra y ni siquiera tenía el libro en las manos en ese momento. Es la palabra que estaba en su mente y su corazón. Amigos, la pregunta es, si este libro un día nos fuera quitado, no tuviéramos más acceso a él, ¿estaría esta palabra en nuestra mente y nuestro corazón? Porque cuando la tentación llegue, no es cuando precisamente vamos a estar ahí con la Biblia en la mano, va a llegar en cualquier momento, el momento más inesperado. Y allí lo que va a hacer efecto es esa palabra que hemos guardado en nuestro corazón. Y Jesús viene con esa palabra guardada en su corazón. Y bueno, recuerda que él le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí Jesús recordó la experiencia de Israel en el desierto y la palabra que Dios le había dicho, mira, no solo de pan vive el hombre. Y así que Jesús fue tratando con esto hasta que él finalmente se desenmascaró. Pero bueno, no es ese mi tema en este momento. Hermano Gerson, nuevamente yo repito, aquí nosotros tendremos que aferrarnos a la palabra de Dios. Todos nuestros sentidos no son confiables, lo vuelvo a repetir, no son confiables. En el momento de una crisis no son confiables. Tenemos que aferrarnos a algo que nos guíe en medio de la oscuridad, y ya sabemos que eso es la infalible palabra de Dios. Amén, amén. Pero pastor, ahí me surge una pregunta a mí, y es que como a Satanás le interesa de que no reconozcamos la segunda venida como será, como la Biblia la describe, y por mucho tiempo se han enseñado diferentes doctrinas al respecto para mantener engañadas a las personas, y lamentablemente muchos crecieron con estas creencias y piensan que lo que les enseñaron está de acuerdo, porque incluso se cita la Biblia para poder decir que son creencias bíblicas. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que no caeremos presa de los engaños de Satanás al final, si la cosmovisión que tenemos, por ejemplo, y que tienen muchos cristianos, es que habrá un rapto secreto, o que el milenio es una cosa que debe suceder aquí en la tierra? Como hay diferentes visiones, solamente mencionando algunas, y todas estas apuntan al hecho de que no se crea realmente en cómo va a venir Jesús como lo describe la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos, los que conocemos esto, ayudar a estas personas para que puedan aprender lo que la Biblia dice, la cosmovisión bíblica, a fin de que estén alertas cuando el enemigo venga, si la sociedad cree otra cosa? Bueno, el cristianismo lamentablemente está dividido
en muchos temas que pareciera que, bueno, al final es opcional, pero que ahora estamos llegando al punto que vemos que todo está interrelacionado. El tema de la ley de Dios, porque es tan importante establecer que la ley de Dios es vigente, es eterna, la ley que Dios escribió con su propio dedo, el tema de el estado de los muertos, porque esto es tan importante, precisamente porque estos son puntos que van a ser capitales sobresalientes en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y ahí hay muchos temas que podemos ver, pero estos son muy importantes en este cierre del conflicto entre el bien y el mal, porque recordemos que lo que vamos nosotros es al cierre de esta lucha, a la gran batalla final, que incluso la Biblia habla de esa batalla como Armagedón, que va a ser ya la última gran batalla entre Cristo y Satanás, que se va a desarrollar aquí en nuestro planeta, por supuesto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos Gerson? Por eso, como pueblo adventista, que gracias a Dios conocemos estas verdades, que recordemos después de 1844, cuando Jesús entró en el lugar santísimo, Él levantó un pueblo para restaurar todas esas verdades que a lo largo del cristianismo se habían perdido. Y por eso es tan fundamental que cuando un adventista habla, sea basado en la palabra de Dios, y nosotros compartamos con nuestros amigos y les digamos, vamos a la Biblia, estudiemos este tema. Amigo, cuando usted recibe una invitación para estudiar la palabra de Dios, considérelo un privilegio, una bendición, porque es lo que nos va a ayudar a escapar de los grandes engaños de Satanás en estos últimos días. Hay muchos que ya conocieron estos mensajes en el pasado, pero todavía no fue el cierre del conflicto entre el bien y el mal. Pero Dios está preparando un pueblo y le ha tomado todo este tiempo, porque va a haber un grupo de personas que para ellos será fundamental que puedan reconocer estas enseñanzas por lo que está en juego. Voy a ponerles solo un ejemplo, como una historia bien entendida, bien estudiada, analizada de la palabra de Dios nos da luz. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Si Lázaro hubiera estado en el cielo, Jesús, bueno, de todo para querer traerlo a la tierra otra vez para que volviera a morir, no tenía sentido. Pero si hubiera estado en el cielo, le hubiera dicho, Lázaro, baja, Lázaro, ven aquí abajo a donde estamos, mira, deja el cielo un ratito. Le dijo, ven fuera. ¿De dónde? Del sepulcro, de la tumba, porque él no fue a ningún lugar, murió. 4 días más tarde llegó Jesús y simplemente ya estaban los restos, todavía no se habían descompuesto completamente. Lo que Jesús hace, como es el autor de la vida, es volver a formar a un ser humano, y ahí sale la persona completa. La única manera de estar consciente es siendo una persona completa, con cuerpo, con cerebro, con carne, sangre. Esa es la única manera. Y nosotros tenemos que aferrarnos, basarnos en eso. Todo lo demás, no que un espíritu, que algo por ahí, que algo sobrenatural, tengamos mucho cuidado. No digo, hermano Gerson, que Dios, claro, Dios obra, porque recordamos, hay dos mundos invisibles, el bien y el mal, y Dios obra, pero Dios siempre obra basado en las enseñanzas que nos da de su santa palabra. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, pero en realidad lo que más necesitamos es ir a la palabra, y le recomendamos este libro para que usted lo lea, lo estudie y que el Espíritu Santo le guíe. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de la palabra, y si hemos aprendido otra cosa que creíamos que estaba en la Biblia, que Él nos ayude a descubrir la verdad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enviado este mensaje en un tiempo oportuno, antes que venga la crisis final, que ya estamos más bien percibiendo que se avecina muy pronto. Ayúdanos, Señor, para aferrarnos a tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir de cada palabra que sale de tu boca, que sea la prioridad en nuestras vidas. Y cuando nos enfrentemos a situaciones que no tenemos explicación o que sobrepasan nuestra razón, nuestra lógica
y cualquier otra facultad que nos has dado. Ayúdanos para evaluar todas las experiencias basado en lo que dice tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.